la historia comienza con una terrible tormenta. El avión lucha contra ella, y nuestro personaje principal, cuyo nombre es Chuck, está sentado tranquilamente en el baño. De repente, la presión del avión empieza a bajar, la puerta del baño se abre, se desata un incendio en la bodega de carga y ocurre una peligrosa explosión. El piloto obliga a Chuck a sentarse en su asiento porque tienen que hacer un aterrizaje de emergencia en el mar. El piloto le entrega un bote salvavidas y le pide que se abroche el cinturón. El avión empieza a caer rápidamente. Ya está a unos 3000 metros del mar. En ese momento, Chuck se da cuenta de que se le cayó el reloj de bolsillo que le regaló su novia. El piloto le dice que se ponga el chaleco salvavidas, pero está del lado derecho. Por culpa del reloj, Chuck se desabrocha el cinturón y, tambaleándose, va a recogerlo. Apenas levanta el reloj e intenta agarrar el chaleco cuando el ángulo del avión cambia y no puede moverse. El piloto ve que no está en su asiento, así que se desabrocha su propio cinturón de seguridad. Los fuertes sacudones hieren gravemente al piloto. El piloto logra tocar la superficie del mar con el avión a baja velocidad, pero el aterrizaje es defectuoso y el agua empieza a inundar la cabina. Gracias a que no llevaba el cinturón abrochado, Chuck salva la vida. De pronto, la parte superior del avión se rompe y el agua del mar entra a raudales. Por suerte, Chuck tiene un bote inflable en las manos. Pero apenas lo abre, la parte que está unida al avión se atasca. El avión que se hunde empieza a arrastrar a Chuck y al bote hacia el fondo. Sin embargo, la suerte de Chuck es buena. La cuerda unida al bote se rompe de repente y el bote salvavidas lo saca de las fauces de la muerte. Finalmente, Chuck llega sano y salvo a la superficie del mar. Con todas sus fuerzas intenta subir al bote y se aferra con desesperación al borde. Pero poco a poco empieza a ser arrastrado hacia el motor, que todavía está encendido. Al ver el peligro detrás de él, cierra los ojos de inmediato. Entonces el motor se incendia y la onda de la explosión lo lanza de nuevo al mar. Todo el avión se hunde lentamente con una fuerte detonación. Pero el peligro no ha terminado. Chuck no solo tiene que enfrentar el fuerte viento y la tormenta, sino también una ola gigantesca tras otra. Solo se aferra con fuerza a la cuerda del bote salvavidas. No se sabe cuánto tiempo pasa hasta que, de repente, el bote pierde el aire. Unas rocas afiladas lo han rasgado. Eso significa que finalmente ha llegado a la orilla. Con sus últimas fuerzas arrastra el bote hasta la playa. A la mañana siguiente, cuando los rayos del sol le dan en la cara, se da cuenta de que está vivo y ha sido arrastrado hasta una pequeña isla. Pero ni siquiera después de escapar de la muerte siente alivio, porque no sabe qué peligrosas cosas tendrá que enfrentar en este lugar desconocido. Camina recogiendo los objetos esparcidos del avión y empieza a buscar dentro de la isla a otras personas como él. Sin embargo, al mirar a su alrededor, solo lo recibe un silencio interminable. Está claro que ha quedado atrapado en una isla que ni siquiera aparece en los mapas del mundo. ¿Hay alguien aquí? Para no morir atrapado, empieza a pensar en diferentes formas de salvarse. En ese momento, la única forma efectiva que tiene es escribir la palabra help en la playa. Pronto cae la oscuridad de la noche y él sigue esperando que alguna barca que pase lo vea. Pero a medida que avanza la noche, sus esperanzas se convierten en miedo por culpa del silencio que lo rodea. Tiembla constantemente de terror al oír los sonidos de los peligrosos animales de la selva. Al día siguiente, con los objetos que ha recolectado construye un lugar para descansar y empieza a revisar los artículos del avión. Ahora solo le queda el reloj de bolsillo que le regaló su novia, nada más le sirve. Al recordar los momentos vividos con ella, se arrepiente aún más de haber subido a ese avión. En realidad, antes de que Kelly se fuera de viaje de negocios, le dio a Chuck el reloj de bolsillo para que, al regresar en Navidad, se casaran. Pero el accidente aéreo repentino detuvo esa boda. Cuando todos los miembros de su familia ya daban por muerto a Chuck, él se mantuvo vivo con terquedad. Sin embargo, en esta isla desierta, conseguir comida y agua se convirtió en un gran problema y nadie sabía cuánto tiempo podría resistir Chuck. Recolectó muchos paquetes de su empresa, pero decidió no abrirlos porque para él era una cuestión de honestidad en el trabajo. Aunque estuviera atrapado en una isla desconocida, no quería romper la confianza de los clientes. Las señales de help que había escrito en la playa el día anterior ya habían sido borradas por las olas, así que tuvo que escribirla de nuevo usando unos trozos de madera. Poco a poco, el deseo de Chuck de seguir vivo crecía cada vez más. Sabía que, para salir de allí, tenía que permanecer vivo a toda costa.
Pero en esa pequeña isla desierta, aparte de cocos duros, no encontraba nada comestible y no tenía herramientas para abrirlos. Abrir un coco se volvió una tarea extremadamente difícil. Finalmente, con una piedra afilada logró romper uno y probó su agua, que en ese momento le supo a néctar. Pero no se conformó solo con el coco. Decidió explorar otras partes de la pequeña isla para llenar el estómago. Quería subir a la cima más alta para verlo todo. Sin embargo, las piedras puntiagudas del terreno le dificultaban el camino. Así que cortó la tela de su pantalón con una piedra, le añadió hojas y se hizo un par de zapatos improvisados. Cuando llegó a la cima de la montaña, se dio cuenta de que realmente era una isla desierta. El mar se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, pero no había ningún otro ser humano. Mientras pensaba decepcionado cómo podría salvar su vida, una extraña cosa a lo lejos llamó su atención. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. Creyó que podría ser otro piloto que, como él, había sobrevivido. Pero cuando Chuck dio la vuelta al cuerpo del piloto, descubrió que llevaba muerto mucho tiempo. Con tristeza arrastró el cadáver hasta la isla y empezó a recoger algunos objetos útiles. Se quedó con un par de zapatos que todavía se podían usar, una linterna que aún funcionaba y una billetera inútil. Después cavó una tumba para el piloto, enterró el cuerpo y escribió la fecha de su muerte en una roca. Por la tarde, Chuck se sentó en la playa mirando sus zapatos. En su mente había una extraña tristeza. Pensó que tal vez la próxima vez que alguien yaciera en esa tumba sería él. Por eso esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que si se quedaba sentado sin hacer nada, su muerte era segura. Al día siguiente aprendió el arte de sobrevivir en la selva. Recolectó el rocío de las hojas de los árboles y lo guardó en la cáscara de un coco porque necesitaba agua limpia para beber. Afilar una rama de madera para hacer una lanza con la que pescar. Aunque todo parecía una locura, su esfuerzo constante le impedía caer en la desesperación. Esa misma noche, mientras estaba en el baño, vio una luz. Gritó con todas sus fuerzas para llamar la atención de la barca. Sintió que ya no tendría que quedarse allí. Hizo señales con la linterna para que alguien lo viera. Pero la distancia era demasiado grande y esa débil luz no sirvió de nada. A medida que la luz desaparecía lentamente de su vista, su corazón se llenó de rabia e impotencia. Por eso, a la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, tomó con desesperación el bote roto y se dirigió hacia donde había visto el barco. Porque después de muchas semanas de esfuerzo era la única esperanza de escape que tenía. No estaba dispuesto a perderla así como así. Aunque intentaba cruzar el mar como pudiera, una y otra vez era vencido por las olas. Demostró valentía incontables veces, pero cada vez las olas lo empujaban de vuelta. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. Luchó con todas sus fuerzas, pero finalmente las olas lo tragaron. Al llegar bajo el agua, su muslo chocó contra una roca afilada del fondo y un dolor intenso lo dejó bañado en sangre. En ese momento ya no le quedaba fuerza para seguir adelante. Solo arrastró el bote destrozado y regresó a la orilla en muy mal estado. Por la tarde, de repente se desató un fuerte viento y una lluvia torrencial. Eso empeoró aún más los problemas del ya herido Chuck. Solo pudo cubrir los paquetes de la empresa con la ayuda del bote. Luego, con la pierna sangrando, buscó otro lugar para protegerse de la lluvia. Encontró una pequeña cueva y, para mantenerse consciente, bebió unos sorbos de agua de lluvia sucia. Completamente agotado, su cuerpo herido ya no pudo más y se desmayó en el suelo. La linterna que tenía detrás se apagó cuando se le acabó la batería y todo quedó en la oscuridad. Al día siguiente Chuck despertó con un dolor intenso otra vez. En la herida de su pierna ya se veían signos de gusanos. Si no la trataba en ese lugar desértico, tendría que enfrentar peligros aún mayores. Para tener aunque fuera una pequeña esperanza de vivir, tuvo que dejar de lado su terquedad y decidió abrir los paquetes. Dentro encontró una docena de cintas de video, un balón de voleibol decorado como regalo, un hermoso vestido largo de mujer y un par de patines que se veían muy elegantes. Sin embargo, decidió no abrir el último paquete. Quizás porque no quería decepcionarse o porque quería guardarse una esperanza. Usó la espuma del embalaje del paquete en su herida. Luego desató los cordones de los zapatos y se hizo una venda improvisada. Las cuchillas de los patines se convirtieron en sus herramientas más útiles y, con la malla negra del vestido largo, fabricó una red sencilla para pescar. Gracias a las herramientas de pesca,
Después de muchos días finalmente pudo comer hasta llenarse por primera vez. Para que tragar comida cruda no fuera tan difícil, Chuck decidió frotar madera para encender fuego. Aunque lo intentó sin parar desde la mañana hasta la tarde y luego desde la tarde hasta la mañana siguiente, la pequeña chispa que tenía en la mente no se convirtió en fuego como él esperaba. Cuando sus dos manos se pelaron de tanto frotar, empezó a salir sangre fresca y eso hizo que la rabia de Chuck estallara. La dura vida en la isla y las viejas heridas lo habían destrozado por completo. Sentado en la orilla, limpió sus heridas con agua y el dolor intenso le hizo sentir de nuevo lo difícil que era todo. Ahora sobrevivir era una pregunta de la que no podía escapar. El balón de voleibol que acababa de lanzar con rabia estaba tirado cerca de sus pies. En él se veía claramente la huella brillante de su palma roja y fresca. Entonces se le ocurrió una idea extraña. Con su saliva dibujó dos ojos sobre la huella de la palma y una ligera sonrisa encima. Ahora el balón parecía una cara humana. Quizás por la mucha soledad que sentía, decidió convertir esa cara en su amigo. Le puso el nombre de Wilson y lo mantuvo cerca para que lo acompañara en su vida. La escena era un poco rara, pero al menos ya no se sentía tan solo. Bajo la supervisión de Wilson, Chuck recuperó todas sus fuerzas. Mientras frotaba la madera más rápido, de verdad apareció una chispa entre los trozos. Al ver el fuego ardiendo, Chuck se puso muy feliz, como si hubiera ganado una gran batalla. Ese fuego era una buena forma de cocinar comida y también de enviar una señal de que estaba allí. Por la noche, mientras comía, hablaba con Wilson sobre su situación. Según sus cálculos, ya estaba a más de 4.000 millas de distancia. Es decir, si quería que alguien lo encontrara, las probabilidades eran casi imposibles. Pero ahora Chuck no tenía otra opción. Solo intentaba fortalecerse y seguir vivo. Comer comida cruda y la suciedad hicieron que sus dientes se hincharan y se infectaran. Finalmente, por el dolor insoportable, decidió sacarse un diente. Puso la cuchilla de un patín contra el diente con una mano y tomó una piedra con la otra. Pensó que era mejor un dolor rápido que uno largo. Luego golpeó con fuerza. Aunque se había convertido en un experto en sobrevivir en la selva, ya no había brillo en sus ojos. En 4 años, Chuck se había convertido en un hombre salvaje. Aunque era experto en pescar y no le faltaba carne, en sus ojos ya no había esperanza de vivir como antes. Ahora no guardaba ninguna esperanza de escapar y cada día vivo era solo otro día de soledad. Pero algún tiempo después encontró un trozo de lata en el borde de una roca y lo llevó a la playa. Apenas la brisa marina lo hizo caer, se le ocurrió una idea. Si podía usarlo para cortar las olas del mar, tal vez realmente tendría una oportunidad de salir de allí. En cuanto se le ocurrió la idea, no esperó ni un segundo. Tenía que salir de esa isla desierta lo antes posible. Chuck se puso en acción de inmediato. Primero tenía que construir una barca. Recolectó muchas ramas y las juntó. Luego usó cuerdas silvestres y las ató todas. Incluso convirtió las cintas de video inútiles en cuerdas. Ahora el estado mental de Chuck empezaba a deteriorarse. Sentía que Wilson lo estaba mirando y no quería dejarlo ir. Por eso esa noche discutió con Wilson. «No puedo hablar contigo toda mi vida, ¿me oíste, balón de 2 centavos?» Luego, enojado, le dio una patada a su amigo de 4 años y lo lanzó lejos. Pero cuando se calmó un rato después, sintió un profundo arrepentimiento por su amigo Wilson. Así que en la oscuridad de la noche salió a buscarlo y con cariño le pintó de nuevo la cara. Cada día pasaba de la misma manera y la barca de madera de Chuck también quedó lista. Preparó todas las cosas para irse. Solo faltaba que soplara el viento en la dirección correcta para poder lanzar la barca al mar. También había dejado una señal de que estaba atrapado allí. Había batido el récord mundial de permanecer atrapado en esa isla despiadada durante más de 500 días. Cuando estaba tallando la última letra, de repente el viento empezó a soplar en la dirección que Chuck quería. Emocionado, empujó la barca hacia el mar y se fue con su viejo amigo Wilson en busca de vida. Las olas del mar seguían siendo las mismas, pero ya no podían impedirle regresar a casa. Cada ola del mar, como las de un lago, casi lo hundía, pero él la cortaba con sus esfuerzos. Cada vez que escapaba de las fauces de la muerte, la alegría de salir crecía aún más dentro de él. Cuando Chuck se dio la vuelta para mirar la pequeña isla que lo había tenido prisionero durante 4 años, en ese momento sintió una extraña emoción en el corazón.
Si no hubiera tenido la terquedad de enfrentar esa dificultad, tal vez todavía estaría viviendo una vida llena de soledad. Aunque su lucha apenas estaba comenzando. No sabía que los peligros que lo esperaban adelante serían el desafío más mortal para él. Justo en ese momento, cuando sentía que flotando llegaría a un lugar habitado por personas, otra terrible tormenta lo sacudió. Esa noche, bajo la fuerte lluvia, era imposible abrir los ojos. Se quedó aferrado a la barca, indefenso entre las olas, soportando los ataques. Fue la noche más difícil para él, estaba completamente indefenso y lo había dejado todo en manos de Dios. Lo bueno fue que Chuck tuvo suerte. La feroz tormenta de esa noche no se lo llevó, pero causó graves daños a su barca y, lo más importante, su viejo amigo se había separado de la barca porque la cuerda se había aflojado. Cuando se dio cuenta, Wilson ya se había alejado mucho, arrastrado por las olas. Era su único compañero con quien hablaba de corazón. Aunque solo era un balón de voleibol, era su único apoyo. Olvidando todo, saltó al mar e intentó salvarlo. Pero la distancia era enorme y el mar profundo lo asustaba una y otra vez. De un lado estaba la barca que le salvaba la vida y del otro su apoyo de 4 años, Wilson, pero ya no tenía otra opción. Solo vio como su viejo amigo se alejaba. Wilson, perdóname. Así perdió a su único amigo y una vez más la soledad y la impotencia lo envolvieron por completo. Al mirar la barca de madera casi destrozada y el mar que lo rodeaba por todas partes, en ese momento Chuck entendió perfectamente que nunca podría regresar a casa. Eso hizo que la voluntad de vivir que acababa de despertar se rompiera por completo. Finalmente tiró también el remo de la barca y decidió que solo esperaría en silencio a que el mar lo tragara lo antes posible. Justo en ese instante, cuando Chuck se había preparado para enfrentar la muerte, resonó un sonido de ciudad que solo había oído en sus sueños. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se dio la vuelta y vio un enorme barco de carga flotando frente a él. En ese momento, todas las personas del barco también lo vieron y, así, después de muchos años de dificultades, Chuck finalmente volvió a subir a un avión y regresó a casa. La historia de su regreso vivo y sano lo hizo famoso en toda la ciudad. Pero a Chuck nada de eso le importaba. Solo quería ver a su novia, a quien no había visto en 4 años. Sin embargo, en lugar de su novia, un hombre abrió la puerta y se presentó. Ese hombre le dijo a Chuck: «Soy el esposo de Kelly». Entonces se enteró de que la mujer que había recordado todo ese tiempo ahora estaba casada y era madre de un hijo. El esposo de Kelly, calmando a Chuck, defendía a su esposa: «Quizás deberías darle un poco más de tiempo». Diciendo eso, se marchó. Al ver a Kelly llorando, Chuck entendió su situación. Comprendió que no había sido culpa de ella. Probablemente él habría hecho lo mismo. Esa noche, la empresa organizó una fiesta de bienvenida con animales marinos. Al ver los deliciosos pescados y los grandes cangrejos en la mesa, en ese momento Chuck sintió algo extraño. En su mente estaban los recuerdos de la isla, porque los cangrejos y pescados que allí le parecían aburridos aquí se habían convertido en comida deliciosa. Al día siguiente, Chuck entregó ese paquete que nunca había abierto en la isla y también dejó una carta de agradecimiento. Expresó su gratitud porque ese paquete le había salvado la vida. Nunca lo abrió para saber qué había en ese extraño paquete que fue su compañero durante tanto tiempo, y así terminó esta magnífica historia. Ahora dime, ¿qué te pareció este video? Si te gustó, ve a mi canal, revisa los otros videos y déjame en los comentarios cuál es la siguiente película cuya explicación quieres ver.